las notas del Gran Premio de España. Y tenemos que empezar con el último clasificado. No abandonó, sin embargo, porque nadie abandonó ayer. Sí, nadie abandonó. Logan Sargeant sí que estuvo doblado 2 veces. Bueno, cuenta como abandono. Sí, se dejó casi 3 minutos contra Verstappen, 2.44, se dejó medio minuto contra Albon. No solamente los problemas de Sargeant en particular, yo creo que los problemas de Williams, este fin de semana eran muy bestias, pero bueno, en el caso de Sargeant en particular, él salía penúltimo porque Albon salió desde boxes por cambio de motor. Sargeant pasó a Ricciardo en la salida, se puso decimoctavo. La nota, por cierto, Martí, un 4, ¿verdad? De Logan Sargeant, que no lo has dicho. Sí, perdón. No, tranquilo. Pasó a Ricciardo en la salida, pero nada, Ricciardo le devolvió la posición en la segunda vuelta, con esto Sargeant es 19º, y Albon básicamente le acaba de pasar al empezar la segunda tanda. Con esto Sargeant es último y ya no sale del pozo. A casi 3 minutos del final, del ganador, medio minuto del vencedor, y decía Sargeant que estuvo sufriendo horrores con la degradación y faltaba ritmo, faltaba mucho ritmo, y tal y como están las cosas, pues hombre, no mola mucho ver a Williams tal y como lo vimos en este Gran Premio. Vamos a ver. Siguiente nota, Yuki Tsunoda. No es un Williams el siguiente, no fueron vagón de cola los dos. Sí. No, pero bueno, la nota es un 4 también. RB traía muchas mejoras al circuito. Y acabó siendo el equipo en sí una de las decepciones del fin de semana, porque al final no se acabaron de ver. Y fue al final una de esas situaciones caóticas, ¿no? Que un equipo que evoluciona mucho no hace nada. McLaren, que tiene el mismo coche en una pista completamente distinta a Canadá, pelea por la victoria, y Alpine te mete los 2 coches en la Q3. Terrible. Entonces intenta analizar todo esto a priori antes del fin de semana e intenta acertar alguna cosa. Pero bueno, Tsunoda en particular fue el que más sufrió, el único junto a Checo que fue a 3 paradas. Y básicamente la estrategia le condicionó. Salía 17º, terminó 19º, superado por un Ricciardo al que deja pasar por estrategia durante la segunda tanda, y por Albon con su Williams que salía desde boxes. Tsunoda salió bien, ganó un par de puestos, se puso 15º, pero ya durante la primera tanda le pasan Magnussen y Tsunoda. Con esto regresa a la posición de salida 17º, y Tsunoda paró muy pronto, paró en la vuelta 9, y eso le deja en inferioridad contra Ricciardo hasta el punto que se acaba intercambiando posición más tarde. Y ahí está 18º, y por si no acabara de ser suficiente, pues por haber anticipado tanto la tanda, tiene que hacer una tercera parada en boxes que lo relega a la última posición, 20º, a pasar a Sargeant al final, pero poca cosa más. Bastante decepcionante, RB. Albon, siguiente clasificado. Sí, vamos con el segundo de los Williams, es un 5. Yo creo que Albon no saliera del pozo, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo estaba el equipo este fin de semana. Sí, estoy de acuerdo. Y porque Albon al final estás acostumbrado que incluso si no puntúa lo tienes en esa pelea 11º, 12º. Y no era el caso en esta situación. La gestión del neumático era lo que era. Albon, que salió desde boxes por cambio de motor, lo aprovechó para meter neumático medio y hizo una estrategia de los líderes prácticamente. Hizo un medio blando que sobre el papel parecía una buena elección, porque toda la parte baja de la parrilla acabó montando el neumático duro, y vimos entre los líderes que el neumático duro era más lento, pero a efectos prácticos, en el caso de Williams, la gestión de neumáticos era tan fuerte que no pudo aprovechar el neumático. Durante esa segunda tanda sí que aprovecha el blando para pasar a Sargeant, con eso se pone 18º, y en la tercera también pudo ponerse 18ª posición otra vez cuando Tsunoda acabó de hacer su tercera posición. Pero ese neumático blando, que podría, en otros días quizá le podría haber dado 2-3 posiciones más, pues con tanta gestión de goma no pudo ser. Por delante de Alexander Albon, Kevin Magnussen. A ver, Momelo enseñó las realidades de los coches. Esperábamos que estuvieran detrás los Williams y esperábamos también que Haas estuviera un poquito por detrás. Sí, no fue un gran día, la nota es un 5. Magnussen fue uno de los primeros pilotos en parar entre los que iban a 2 paradas, y eso durante la carrera, que vimos que de hecho la primera parada la anticipaban unas 5 vueltas antes de las previsiones de Pirelli, y provocó toda una cascada de paradas en la parte baja de la parrilla. Magnussen fue uno de los instigadores de toda esta situación, y básicamente por eso solamente prácticamente los líderes fueron los únicos que pudieron esquivar el neumático duro. Magnussen además tuvo una penalización de 5 segundos por salida en falso, se movió ligeramente antes de la salida,
Y básicamente salía 16º, aguantó posición en la primera tanda, pudo pasar a Tsunoda para ser 15º antes del primer repostaje, paró bastante pronto en la 10ª posición, regresó todavía, en la 10ª vuelta, perdón, regresó todavía 15º, pero claro, condicionado por haber parado tan pronto. Alonso, por ejemplo, que pudo alargar, le pasó en pista, con esto Magnussen es 16º, sirvió los 5 segundos en la segunda parada en boxes, no le costó tan caro como podría haber parecido, porque podrías decir que le acaba costando posición contra Tsunoda, pero la recupera en pista, de modo que se neutraliza, volvió siendo 16º y acabó cayendo al final 17º porque Ricciardo entró con mejores neumáticos. Entonces Magnussen realmente sí que hubo un momento que en pista estaba desafiando a Alonso por posición, pero más que la penalización de 5 segundos, lo que le penalizó de verdad fue el hecho de parar tan pronto y ser esclavo de tener que alargar más que los rivales. Por delante de Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, en una carrera discreta de Sauber año que viene Audi. Sí, fue interesante. Las declaraciones ahí de Sauber son curiosas. La nota son 6. Son curiosas las declaraciones porque Bottas tenía una estrategia bastante agresiva y parece que la intención inicial de Sauber era hacer un blando medio. El problema es que el segundo juego de blandos tuvo tanta degradación que esa segunda tanda tuvo que ser un poco más corta y por eso sí que tuvo que terminar con el neumático duro. Al final sale 12º, termina 16º, pierde 4 posiciones, perdió 2 en la salida, era 14º, pero luego pudo pasar a Alonso en pista, 13º. Es ese adelantamiento con DRS en recta de meta a las pocas vueltas de empezar. Me acuerdo. Sí. Que cuando lo vemos dices, ostras, qué mal va el Aston Martin, ¿no? Dices, sabías que el Aston Martin tocaba sufrir, pero cuando el Sauber pasa como pasa Alonso, tomas conciencia de cómo están las cosas este fin de semana. De esta forma tienes a Bottas en 13ª posición, para bastante pronto en la vuelta 11 y entonces pone el segundo juego de neumáticos y no le llegó a funcionar. En un momento dado se llega a ver 12º con un undercut a Stroll, pero al tener degradación le tiene que ceder la posición a su compañero Joe, 13º, y la recta final de ese segundo stint es bastante frágil porque Alonso también le acaba pasando en pista, de modo que al final el neumático se le torció, tuvo que poner el neumático duro a pesar de que no era lo que quería, 4 posiciones menos, y al final lo que te puedes preguntar es qué hubiera podido hacer Bottas de poder haber alargado un poco más y poner el neumático que quería. Y ahí la cuestión es que cuando se queda sin gomas, Bottas estaba a unos 3-4 segundos por detrás de Nico Hülkenberg, que termina 11º. Entonces quizá 12º. Con una mejor gestión de neumáticos, quizá Bottas podría haber sido 12º. Por delante de Bottas, en la 14ª posición, si no me fallan las cuentas, Daniel Ricciardo, 15ª, perdón, que maquilló de alguna manera el desastre de Racing Bulls y que terminó por delante de su compañero de equipo. Sí, la nota es un 7, el mejor de los RB. Una carrera que objetivamente fue buena porque al final sale 18º, recupera 3 posiciones, termina 15º. Recuperó terreno y tuvo algo de mala suerte porque le doblaron justo después de la segunda parada en boxes y ahí perdió un poco de terreno, se desenganchó del grupo de Alonso y compañía. Entonces, si tenía alguna opción de ir a más en esas banderas azules es donde lo pierde. Un Ricciardo que salía 18º, salió mal porque Tsunoda le pasó en pista, pero en la segunda vuelta recupera la 18ª posición y a partir de ahí lo que hace Ricciardo es alargar. Los coches que llevaba por delante pararon todos bastante pronto, en la vuelta 9, 10, 11. Ricciardo alargó hasta las 16 y con esto crea una diferencia de neumáticos para la segunda tanda que le dará terreno. En ese caso, durante la segunda tanda, Tsunoda le abre la puerta por la diferencia estratégica, de modo que es 17º, y con esa mejor estrategia mete duros en la vuelta 42 y en ese momento Ricciardo se ve con unos neumáticos unas 10 vueltas más jóvenes que los coches que tiene alrededor y pasa a Magnussen Bottas para terminar 15º. Entonces es una buena recuperación, una buena lectura de la carrera y de la degradación. No había ritmo para más, es una buena carrera, son 7. Por delante de Daniel Ricciardo nos tenemos que ir con Lance Stroll, el mejor clasificador de Aston Martin, con una carrera, pues, bueno, a la altura de lo que el Aston Martin le permitió hacer. Sí, sin florituras. La nota es un 6, salía 14º, terminó 14º. Hubo una pequeña montaña rusa, no es que estuviera completamente estable en la posición. Pero bueno, al igual que Fernando Alonso, le tocó sufrir con el coche y le tocó gestionar muchos neumáticos. Stroll salió bien, pasó a Bottas en la salida, se puso 13º. Incluso coincidiendo más o menos con la repetición de la salida sobre la vuelta 5-6,
Pasó Alonso, hubo un intercambio de posiciones que no se vio en televisión, pero hubo un cambio de posiciones dentro de Aston Martin. Parecía que Alonso en ese punto no tenía ritmo y optaron por dejar que Stroll estuviera delante. Alargó la primera tanda hasta la 17ª posición y ahí es verdad que Bottas y Magnussen le acabaron haciendo un undercut. Pararon antes y le ganaron la posición. Stroll se recuperó porque los pasó al empezar el segundo stint, pero hubo un tercer coche que es Zhou, que también le había hecho undercut y a este ya no pudo llegar, de modo que con esto de duodécimo lo tienes 13º. Y ya en la segunda parada en boxes, Alonso le acaba haciendo un overcut porque alarga 8 vueltas más el neumático y todo esto lo relega a la 14ª posición. Entonces, bueno, sufrió con la degradación. Al final, Alonso, con unos neumáticos más jóvenes, no solo estaba delante de él, sino que pudo pasar a Zhou y pudo abrir hueco. Stroll estaba 14º, la carrera es correcta, es un 6. Es un 6. Es un 6. Sí. Por delante de Lance Stroll, Wang Yuzhou, el primero de los Sauber. Nota del piloto chino, Martí. Es un 6, también. Estamos en esa fase de la sección. Es el primero de los Sauber, como has dicho, salía 15º, termina 13º, es una pequeña recuperación. Hay que decir que Zhou salió mal, perdió un par de posiciones, de 15º a 17º en la primera vuelta. Estuvo bastante a punto de irse por la puzolana en la curva 10, que era la que hay en la entrada del estadio. Se quedó muy tirado a la línea exterior en la salida de la curva. Y tuvo un contravolante ahí en tracción, que un poco más y tenemos un virtual o un coche de seguridad, pero lo pudo salvar. Sea como sea, pues pierde un par de posiciones con todo esto. Y después sí que se puede recuperar un poco. Pasa su Noda, de modo que es 16º. Y fue muy agresivo Zhou al ser el primero a entrar en boxes en la vuelta 9, para tirar el undercut y provocar toda una respuesta de paradas en boxes por detrás. Pareció funcionarle, porque al final con ese undercut gana 3 puestos de golpe, pasa de 16º a 13º, y todavía puede pasar a Bottas en un cambio de posiciones que ocurrió en Sauber para ser duodécimo. Y con esto llega la segunda parada en boxes, que también anticipa, mete neumáticos duros, vuelve siendo duodécimo. Al principio tiene a Alonso detrás, lo aguanta unas 5 vueltas, pero al final Alonso acaba encontrando la forma de pasar. Zhou termina 13º. Está bien, es una carrera más que correcta. Y por delante de Wang Yuzhou, Fernando Alonso sufriendo con los neumáticos, con el coche y con todo. Sí, yo lo he dejado, la nota de Alonso la he dejado en un 7 porque a pesar de todo, porque hubo mucho todo, y la rueda de prensa post carrera yo creo que es bastante reveladora, sí que la gestión de la segunda tanda y cómo alarga la tanda y cómo no responde a las paradas iniciales de Zhou, Magnussen y compañía para alargar y crear diferencia de neumáticos, tiene su punto de valentía porque estaba yendo a contracorriente contra la gente que tenía alrededor. Entonces yo creo que el coche era un desastre. O sea, sabíamos que este fin de semana iba a ir mal. La eliminación antes de Q3, porque al final sale 10º, pero por la penalización de Checo, el quedar fuera de Q3 en este caso no es una sorpresa, porque era bastante previsible. Lo que no era esperable era que luego el ritmo de carrera vieras que estaba detrás de Alpine, detrás de Haas, y que básicamente pues Bottas lo podía pasar fácilmente con un DRS en recta de meta, ¿no? Entonces es una situación bastante fuerte y empezamos al año hablando de que había 5 equipos muy fuertes y lo peor es que la sensación que te da y que te dejan las declaraciones de Alonso es que Aston Martin se nos ha quedado por el camino y que ahora hay 4 equipos muy fuertes que según cómo pueden tener opciones de victoria y que Aston ahora los tenemos que enmarcar más en zona media y que esta es la nueva realidad. Entonces, Alonso sale 10º con la sanción de Checo, una salida en la que pierde un par de puestos duodécimo porque se vio perjudicado en todo el embudo que ocurrió en la primera curva. Durante esa primera tanda, en la vuelta 6, ocurre el intercambio de posiciones con Lance Stroll, de modo que es 13º, y acto seguido, con los problemas de ritmo que tenía Alonso, lo pasa también Valtteri Bottas, que es 14º. Es entonces cuando empiezan todas las paradas en boxes, Alonso se desmarca de los coches que tienen alrededor, opta por alargar un poco más, y esto al final es clave. Empieza el segundo stint siendo 16º, pasará en pista a Magnussen y Bottas para ser 14º, y a base de alargar durante la segunda tanda también puede hacerle un overcut a su compañero Stroll y ser 13º, y te acaba la carrera con unos neumáticos bastante más jóvenes, que es el motivo por el que puede perseguir y adelantar a Zhou y ser duodécimo. Entonces, visto lo que había, está muy bien. Improvisar y cambiar de estrategia sobre la carrera, que es la impresión que dio, está muy bien, pero fue un desastre a nivel colectivo. Por delante de Fernando Alonso, Nico Hülkenberg con el Haas. Sí. ¿Buena o mala carrera de Hülkenberg? Tengo dudas. Yo creo que estuvo bien. Estuvo bien.
pero podría haber estado bastante mejor. En el sentido de que la nota son 6. Hülkenberg terminó a 3 segundos de los puntos, a 3 segundos de los puntos que marcaba Ocon. Bastante mejor, evidentemente, porque ves el ritmo y piensas que con una mejor clasificación salía 13º, era un coche para puntuar, pero sobre todo por la lectura de carrera que acabó haciendo Haas en la gestión de la segunda parada, donde quizá pecaron de conservadores, porque no fueron a atacar a Ocon. Entonces, la sensación es que sí que había una oportunidad de puntuar. Hizo una gran salida a Nico Hülkenberg, gana 3 puestos, 13º a 10º, aguanta ahí durante toda la primera tanda, para bastante pronto en la vuelta 12 y seguía estaba básicamente en lucha directa por los puntos. Estaba en 10ª posición cuando Checo hizo su segunda parada. Checo iba una parada más que el resto y entonces hizo su segundo pit stop, y ahí es donde se puede criticar que Haas quizá pecaron de conservadores, porque al final, en ese momento del segundo pit stop, Hülkenberg va 4 segundos por detrás de Ocon. Está visto que en este circuito la forma de adelantar, y no en este circuito, en la Fórmula 1 en general, es crear una diferencia de neumáticos a tu favor, y en vez de eso, lo que hizo Haas fue llamarlo a boxes una vuelta después que Ocon. Cuando, quizá visto el ritmo que tenía, puedes pensar que si consigues alargar 2-3 vueltas, como hizo Norris contra Verstappen, y viendo que la diferencia final fueron 3 segundos, pues ¿quién te dice que aquí a Haas no se le escapó un punto? Es lo único mencionable. Entonces, después de esa última parada, pues regresa a 11º, porque Checo tuvo aire limpio y le hizo básicamente un overcut, a pesar de hacer una parada extra, y se quedó con la miel en los labios. Martí, doble punto de Alpine. Va Flavio. Flavio, una carrera de Flavio y ya lo tenemos ahí haciendo de las suyas. Ocon y Gasly en los puntos. ¿Qué nota tiene el piloto francés? El piloto francés que está loco de la cabeza. No. El piloto francés que no va a estar el año que viene en el equipo. Cuidado, Está bastante Cuidado. solo, pobrico. Cuidado. Sí, pobrico. Está bastante solo, pero hizo una buena carrera. Tiene un 7. Ocon que cerró la zona de puntos. Y aquí, como dices, la noticia es que Alpine puntuó, no tanto por el hecho en sí, sino porque esto el equipo no lo esperaba. Se temían lo peor. El jueves este equipo se temía lo peor. Están tan sorprendidos que incluso Bruno Famín en el postcarrera decía que tienen que analizar por qué han ido bien. ¿Qué es posible? ¿Qué es que sé? Claro, cuando te sale el jefe diciendo no sabemos por qué vamos rápido, es como, vale, bueno, la Fórmula 1 a veces tiene estas cosas. Pero bueno, los dos coches se metieron en Q3 y lo salvaron. Evidentemente, pues la crisis de Aston Martin ayuda bastante a que Ocon ayer se pusiera ahí, de la misma forma que Haas, pecando de conservadores que en Hülkenberg, pero al final son puntos. Ocon salía 8º, perdió contra Piastri en la salida, se puso 9º, para en la vuelta 13 y mantuvo la 9ª posición durante toda la segunda tanda. Esto se acaba convirtiendo en una 10ª posición cuando Checo Pérez entra en carrera, pero sigue estando en zona de puntos y parará por última vez en la vuelta 37 y de ahí hasta el final, salvando la 10ª posición. Hay que decir que Ocon hizo toda la carrera unos 5-10 segundos por detrás de Gasly. No llegamos a ver un duelo interno en Alpine porque Gasly fue siempre el que tenía el neumático más nuevo, era el que paraba después. Entonces, la diferencia de neumático la tenía Gasly a favor de Ocon y contra esto no puedes competir. Entonces, realmente hay un motivo por el que Ocon no pudo presionar a Gasly y es simplemente la vida útil del neumático. Entonces, bueno, puntos, está muy bien, con el punto de suerte de pensar que quizá esto podría haber sido diferente si Haas hubiera jugado las cartas de una forma distinta, pero son puntos, entonces está muy bien. Y Pierre Gasly por delante de su compañero de equipo. Sí, que es otro 7. El segundo de los Alpine, séptimo en parrilla, aguantó la posición en la salida y paró en la vuelta 14. Esto hay que decir que le acabó costando más tarde la posición contra el coche que le perseguía a Oscar Piastri, pero Piastri alargó. Piastri alargó 7 vueltas más y eso básicamente le puso en una situación mucho más favorable con el neumático y acabó decantando la balanza. Gasly empezó la segunda tanda siendo séptimo, pero Piastri le remontó un déficit de 10 segundos con esos neumáticos más jóvenes y básicamente lo pasó en pista, lo relegó a la 8ª posición. La última posición que perdió Gasly es contra Checo, que hizo una parada extra y sí que terminó la carrera con una persecución brutal de 16 vueltas en la que Checo le recortó 10 segundos y básicamente es que el adelantamiento se consumó en la última vuelta. Es justo en ese momento donde Checo consigue ser 8º, Gasly es 9º y Gasly que termina con unos 9 segundos de margen sobre Ocon, juntos en pista pero no revueltos. Entonces es un buen día para Alpine y ahora solo falta que entiendan por qué han ido rápido. Y por delante tenemos a Checo Pérez. Sí, Checo con un Red Bull.
Sí, Checo Pérez, que evidentemente es uno de los señalados del fin de semana, por la comparación contra Verstappen, obviamente. La nota es un 5. Evidentemente, pues es otro fin de semana delicado. Se metió en Q3, hay que decirlo. O sea, se clasificó octavo. Así que con esas 3 posiciones de sanción que arrastraba desde Canadá, salía un 10º y desde ahí iba a ser difícil. Al final recupera 3 puestos, termina octavo. Y más o menos te dio la sensación que salvó los muebles, pero sigue siendo ese problema o esa dificultad, ¿no?, de cómo consigues exprimir el coche y no quedarte el sábado a medio camino. Porque seguramente Verstappen está haciendo magia y está dándole ese punto extra al Red Bull que le hace ganar carreras, pero quieres pensar que el Red Bull tampoco está para, ¿sabes?, pelear siempre con esa franja del top 10. Checo hizo algo interesante y es que fue a 3 paradas. Y sí que por las declaraciones te da a entender que cambiaron de estrategia a media carrera, o como mínimo él usó el verbo switched. Entonces te da a entender que por problemas de degradación quizás sí que esas 3 paradas estuvieron inducidas por la situación de carrera. Sea como sea, salía un 10º, conservó posición durante toda la primera tanda, no pudo pasar a nadie en tren de DRS, y es entonces donde Checo se marcó un triple. Se marcó el triple de montar el neumático blando para la segunda tanda, cuando todo el mundo estaba marcando el neumático medio, y con esto básicamente le hizo un undercut a Piastri y Hülkenberg para saltar de un 19º. Luego Piastri le recupera la posición, pero sigue estando 10º en zona de puntos, y todavía en esa segunda tanda a Checo pasa a Ocon para regresar a la 9ª posición. Incluso acabar haciendo un undercut a Gasly en la segundo pit stop, con lo que es octavo, y sí que al hacer 3 paradas tuvo que hacer ese pit stop extra, cayó de octavo a 10º, pero recuperó las posiciones pasando con Gasly, de modo que es probable que el hecho de ir a 3 paradas no le perjudicara tanto, pero sí que es una de esas tendencia 2023, y ya van 4 o 5 carreras consecutivas en las que Checo empieza con las cartas marcadas. Vámonos con Piastri, 7º clasificado en la carrera y con un McLaren que yo creo que estaba hasta para ganar. Espero nota baja, Martín. Sí, Piastri también se queda en un 5, y evidentemente la comparación contra Norris es la misma historia que Checo, ¿no? En este caso, inducido por un sábado horrible en el que Piastri pierde la primera vuelta de Q3 por límites de pista. Tampoco era una gran vuelta, al final hubiera sido 7º, pero bueno, ya perdió un tiempo y le puso seguramente bajo presión para fallar y salirse de pista por la Puzolana en la segunda vuelta, por lo que al final sale 10º de la Q3, 9º con la penalización de Checo Pérez, y luego a partir de ahí a correr. Pasó a Ocon en la salida, se puso octavo, alargó la tanda muchísimo hasta la vuelta 21 para tener más gomas que Gasly. De esta forma lo pudo pasar en la segunda tanda y también escalar una posición, y se puso 7º básicamente a media carrera, sobre la vuelta 34 con ese pase sobre Gasly. Y en ese momento el coche que llevaba delante era Leclerc, que estaba a unos 10 segundos de diferencia. Es verdad que en Ferrari Carlos tenía la peor estrategia, Piastri tenía neumáticos más jóvenes y Piastri básicamente fue recortando, terminó a unos 2 segundos y medio. Si esto hubiera durado 5 vueltas más, probablemente hubiera pasado a Sainz, pero la carrera terminó. Y al final todo viene de un mal sábado. Y todo esto te contrasta obviamente con Lando Norris, que ayer pudo ganar el Gran Premio de España. Entonces no fue un buen fin de semana para Óscar Piastri. Y por delante Carlos Sainz en una carrera que pudo ser, pero no fue. Sí, yo le he puesto un 7 con asteriscos, y es que es verdad que fue un Gran Premio de España muy cruel. Sí, fue un gran Premio de España muy cruel en el sentido de que Sainz hizo algo que no suele hacer, que es plantarle cara al compañero pase lo que pase, y pasó en pista a Leclerc, que es una situación que no solemos ver, y vimos todas las radios que provocó y todas las polémicas y ruedas de prensa y preguntas de periodistas diciendo a ver cómo quedaba la relación entre los compañeros de equipo. Entonces Sainz ayer hizo muchos números para salir muy bien, y acabó perjudicado por la estrategia, y básicamente una estrategia que pensaban que era la buena y resultó que no era la buena. Entonces básicamente es todo cruel porque se lo ganó, pero con la estrategia todo se fue al traste. Y si no quieres quedarte solo con el domingo, también cruel por lo que vimos el sábado. Al final Sainz llevaba 4 o 5 carreras en las que le costaba mucho entrar a los grandes premios. Lo veías detrás de Leclerc desde un buen principio, y aquí te acaba dominando todos los entrenamientos, te acaba con opciones o la sensación en el cuerpo de que puedes ver a Ferrari en disposición de pelear por la pole, y en vez de eso pues acabas viendo con una Ferrari que no puede replicar el último paso de Red Bull, McLaren y Mercedes, y que básicamente Sainz tiene que salir sexto justo detrás de Leclerc. Entonces salía sexto detrás de Charles, aguantó posición en la salida, en la tercera vuelta es cuando le pasa, adelantamiento al límite, mucha controversia, pero esto es lo que hay. Si echas a alguien
alguien de un equipo, pues un poco de egocentrismo por parte de ese alguien es lo mínimo que puedes esperar. Entonces yo creo que Sainz actuó como tenía que actuar, entonces nada reprochable. Y a partir de ese momento es quinto. Paran la vuelta 15, a priori con la buena estrategia, pero ya desde ese momento Ferrari obviamente parte estrategias, Leclerc alarga 9 vueltas más. Y eso se repite en el segundo stint. El segundo stint de Leclerc es 11 vueltas más largo que Carlos Sainz. Y todo esto, obviamente, pues se vuelve insostenible, porque 11 vueltas de diferencia de neumático es la diferencia entre que Sainz tenga que meter el neumático duro y Charles terminar con un neumático blando, y esa diferencia de neumático, de compuesto y de vida útil, pues acaba haciendo que todo caiga por su propio peso. Y Charles terminó por delante. Pero la sensación de que fue un domingo bastante cruel para Carlos. Y Charles por delante con una carrera similar, ¿no? Vamos a decir, de Carlos, respecto a la de Carlos. Sí, la nota es la misma, son 7, en el sentido de que Charles evidentemente hizo una gran carrera en la gestión estratégica. La división estratégica de Ferrari es lo que decanta la balanza, porque la posición en pista la había ganado Carlos, entonces tampoco puedes decir que fuera un recital de uno de los dos sobre el otro. Pero básicamente, más allá de politiqueo y de polémicas, lo que es verdad es que Leclerc hizo un recital de gestión de neumático. 9 vueltas más que Carlos en el primer stint, esas 11 en el segundo. Y básicamente Ferrari se las prometía de poder pelear contra la victoria. Acabó siendo una pelea solamente entre compañeros y Leclerc se llevó la mano ganadora con la estrategia y con un neumático blando que le permitió esquivar el duro, que era el objetivo, y lo visto era la opción más rápida. Entonces es una buena carrera. Por delante de Charles Leclerc tenemos a George Russell, que empezó aquí y acabó acá. Sí, se fue de muy bien a un poco más discreto, ¿no? La nota son 7, hizo una buena carrera. Al final, sí. Es verdad que las primeras vueltas tuvimos a Russell en pelea por victoria porque hizo un auténtico salidón. Fue el gran beneficiado del duelo entre Norris y Verstappen en la recta de meta, y al final Russell gana 3 posiciones de golpe. Pasa de cuarto a primero. Luego Verstappen en la tercera vuelta le hizo ese adelantamiento espectacular por el exterior de la primera curva, que es seguramente la maniobra de la carrera por importancia específica. Y a partir de ahí pues cayó víctima de la estrategia. Russell aguantó la segunda posición durante toda la primera tanda, pero paró pronto, paró en la vuelta 15, mientras que Norris, que se le acabó birlando, pudo alargar 8 vueltas más. Para acabar de complicar las cosas, Russell tuvo una primera parada lenta de 3 segundos, sí, que estuvo muy muy cerca de costarle posición contra Sainz, y todo eso era por podio. Entonces en ese momento incluso Sainz lo tenías metido en la pelea por el podio, pero la diferencia de neumáticos contra Norris pues acabó decantando la balanza. Entonces a Norris le pudo pasar durante la segunda tanda en la vuelta 35, y la tercera posición contra Hamilton la perdió también por estrategia. Russell al final para en la vuelta 36, mientras que Hamilton alargó 7 vueltas más hasta las 43, y Hamilton se reincorpora con apenas 3 segundos de diferencia, superioridad de neumáticos, 7 vueltas menos, y con todo a su favor. Y lo único que hay que decir es que muy bien por Mercedes por dejarles pelear. Sí. En Canadá ya lo hicieron y el podio estaba en juego, y dio la sensación de que Russell plantó cara en la defensa. Entonces está bien ver ese margen de libertad, y fue una buena carrera, lo único que con la sensación de poco después de todo. En Canadá se lo llevó Russell, en Barcelona se lo ha llevado Hamilton. Nota del piloto británico en su primer podio de 2024, Martín. La nota es un 8, y lo destacable de Hamilton de esta carrera es la capacidad de adaptación. Sí. Fue muy listo en el sentido de que la primera tanda la hizo con la secuencia de pilotos que estaban condenados a montar el neumático duro, pero fue muy listo para saber improvisar sobre la marcha y poder terminar la carrera con otro compuesto, esquivando el neumático duro. Y eso pues no hubo mucha gente que fuera capaz de hacerlo, sobre todo cuando habían parado tan pronto, y acabó marcando la diferencia en el duelo con el compañero. Hamilton salía tercero, hizo una mala salida porque le superó Russell, con eso se vio cuarto, mantuvo la cuarta posición durante toda esa tanda, pero es entonces, incluso al final de la segunda, cuando Hamilton tiene la libertad para improvisar y leer que tiene que alargar un poco más, y básicamente puede esquivar el neumático duro. La clave fueron esas 7 vueltas de más que le dieron a la postre pues la superioridad para pelear por el podio, después de 2 semanas de rumores sobre sabotajes y crisis internas y emails filtrados. Entonces ha sido una buena semanita para Mercedes. Segundo, Lando Norris, apodado blando por algunos en el circuito. Martí, fue blanda la carrera de Norris, ¿no? Bueno, fue piloto del día. Sí, pero bueno, quiero decir, Río Jarianto también. Sí, la nota es un 7.
El piloto del día sí. A ver, ¿entiendes por qué? Porque evidentemente Norris terminó la carrera persiguiendo a Verstappen, ¿no? Y al final es verdad que la emoción del Gran Premio vino de la persecución final de Norris, que nace de una gran gestión de neumáticos y de alargar más desde la primera parada. Y todo. Si dejas al margen la primera vuelta, fue un carrerón de Lando Norris. Pero claro, al final la realidad es que ayer Lando lo tienes en la pole. Y la fastidia en la salida. Y con el ritmo que tenía McLaren, tercero. Sí, con el ritmo que tenía McLaren, ayer si no lo fastidia en la salida, lo gana. Entonces es un error grave y yo creo que el lenguaje corporal de Lando en el postcarrera, en el Parc Fermé y demás, es bastante claro que él es consciente de que lo habían fastidiado. En esa defensa contra Verstappen no solo pierde la primera posición, sino que cae a la tercera, tiene Russell justo entre Verstappen y él. Y básicamente Norris lo que hace es que intenta reengancharse en la pelea por la victoria tirando de estrategia. Russell para muy pronto, como decían los cánones, para en la vuelta 15. Verstappen tampoco se la juega mucho, para en la vuelta 17. Y es en ese momento donde Norris le dicen si quiere cubrir a Russell. Él dice que va por Verstappen, alarga hasta la vuelta 23 y regresa ya con un neumático muy superior. Se reincorpora sexto, pero con un neumático que le permite pasar a Sainz Hamilton sin problemas. En la vuelta 35 también acaba pasando a Russell para ponerse segundo. Y es entonces donde empieza la persecución, que al final es lo que le da al piloto del día, que es que en ese punto de la carrera lo tienes a 9 segundos de Verstappen. Norris recorta la diferencia hasta la mitad antes de la segunda parada en boxes. No puede retrasarla tanto como en el primer caso, pero todavía son 3 vueltas de más. Y terminó Norris, yo creo que con un stint que nadie pensaba que fuera posible, porque con solo 3 vueltas de diferencia le recortó 6 segundos y básicamente le aguantó. O sea, empiezan la última tanda con Verstappen 8 segundos sobre Norris, terminan con menos de 3 de diferencia. Y yo creo que cuando todos vimos que Norris estaba apretando y sabíamos que Verstappen podía estar gestionando, pero no acabábamos de creer, ¿no? Que Norris fuera capaz de acercarse del todo. Te daba la sensación que llegaría a un punto en el que ese neumático blando diría basta. Hizo una carrera muy buena, pero la fastidió en la salida y perdió la victoria. Entonces, objetivamente, no es una buena carrera. Y la perdió contra el que yo creo que fue el mejor piloto del día de ayer y el que está siendo el mejor piloto de la temporada en muchos grandes premios ya. Martí Muñoz. ¿Merece 10 la carrera de Max Verstappen? Merecería más de los que le he puesto, probablemente. Tiene un 9. Pero, tiene un 9. Pero Verstappen es formidable y evidentemente la carrera es un carrerón. Porque gana el de siempre, pero como tantas otras veces este año, no gana de una forma aburrida, podrías pensarlo. Luego lo ves ganar y dices, bueno, se lo da siempre y desconectas el cerebro. Pero al final es una victoria muy trabajada. Lo tienes a Verstappen aguantándole el tipo a Norris en la salida con 2 ruedas por encima del césped, que ahí pudo pasar algo y no pasó. Y lo tienes sobre todo en cómo lo gestiona a partir de ahí, ¿no? Porque lo tienes en segunda posición, justo detrás de Russell. Se quitó a Russell de primeras, nada más empezar ya la segunda, tercera vuelta, y a partir de ahí, con un Mercedes de por medio, se dedicó a controlar e ir a la defensiva. Con peores neumáticos que Norris. Norris siempre tuvo el mejor neumático para atacar. De hecho, Norris se estuvo acercando en todo el momento, pero al final Verstappen lo contuvo. Y combinas esto con la actuación del sábado, con todos los problemas que están teniendo en Red Bull de estabilidad, y acabas con un piloto que te va encadenando victorias, pero que no tiene un coche tan bestia como dicen sus resultados. Y eso es algo que no se puede apreciar, porque estamos todos acostumbrados a ver a Verstappen ganar, pero este año, seguramente lo que está haciendo Verstappen este año tiene mucho más mérito que 2023.